Bueno, entonces, pues, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a ver esta patología que es muy interesante. Ya hemos comentado un poquito de ella en algunas otras clases, pero pues ahora sí la podremos ver a fondo, que es el síndrome frontal y prefrontal. Es muy importante, pues, saber que el término de una patología del lóbulo frontal define este en sí como una entidad estructural, pero no enfatiza el hecho fundamental, pues de que es una unidad funcional integrada. Entonces, pues muchos autores han optado por mejor llamar no solo llamarlo como lóbulo frontal, sino llamarlo como sistema frontal, debido a todas las interconexiones y a todas las funciones que éste realiza. Eh, pues se sabe que el sistema frontal es un sistema ejecutivo y va a comprender una serie de procesos en los que cada uno de los cuales va a influir en dos sistemas funcionales básicos, como lo tenemos aquí, el impulso y la secuenciación. Y en el caso de que haya una lesión frontal, pues esto nos va a llevar a un amplio espectro de cambios conductuales y cognitivos que se van a observar en la persona pues, que se ve afectada. La sintomatología va a ser muy variada y va a depender de la localización de la lesión, de la extensión que tenga, de qué tan profunda es y de qué lado es, si solo es izquierda, derecha o incluso puede ser bilateral. Y pues estos pacientes van a presentar este tipo de trastornos, van a presentar trastornos tanto afectivos como de carácter, de personalidad, de motivación, atención, percepción, memoria, razonamiento, lenguaje y pues un trastorno de las funciones ejecutivas. Bueno, los lóbulos prefrontales cumplen una función central en la organización de la cognición, o mejor dicho, metacognición. Ellos se encargan de la organización de la actividad dirigida y consciente, y se dice que los lóbulos prefrontales también van a participar en el control ejecutivo de las diferentes formas de actividad psicológica. Se enfatiza con esto que tienen un papel básico en la planeación, organización y control del lenguaje, también en la memoria, la percepción y demás formas de actividad cognitiva. Se puede afirmar que estos lóbulos prefrontales pues participan en todas estas actividades, en la programación de la actividad motora, inhibición de respuestas inmediatas, abstracción, solución de problemas, regulación verbal del comportamiento, reorientación del comportamiento de acuerdo a las consecuencias comportamentales, adecuación de las conductas a las normas sociales, habilidad para diferir el refuerzo, integración temporal de la conducta, integridad de la personalidad y prospección de la conducta. Bueno, hablando un poquito y recordando la morfofisiología del lóbulo frontal, nosotros vamos a dividir a este lóbulo. Déjenme ver si puedo sacar el... ¿Ven ahí mi mouse o no se ve? Sí, sí se ve. Ah, ok. Bueno, entonces al lóbulo frontal lo vamos a dividir en dos áreas, en las regiones posteriores de la corteza frontal, que sería la corteza primaria y el área premotora, y en una corteza prefrontal, que incluye todas estas áreas de Brodmann que pueden ustedes ver, y esto a su vez lo vamos a dividir en una región dorsolateral, en una región mesial, que en otras bibliografías lo pueden encontrar como ventromedial o ventrolateral, y en una región frontoorbital. Aquí están marcadas más o menos cuáles serían estas áreas anatómicamente. Y recordando un poquito, pues sabemos que el lóbulo frontal tiene estas zonas que son muy importantes y que nosotros ya hemos estado estudiando previamente, como el área motora primaria, el área motora suplementaria, el campo ocular frontal, el área prefrontal y el área de Broca. ¿Alguien me puede decir
el área 4, que es el área motora primaria, ¿de qué se encarga o cuál es su función? Luis Fer, soy Héctor. Sí. Pues se encarga de la ejecución de los movimientos. O Y sea, las, ahí, ¿eh? sí, sí, sí. Ahí pues también podemos encontrar el homúnculo de Penfield y pues toda esta ejecución, bueno, va a estar distribuida en toda la corteza. Y la motora suplementaria, Pues esa es como ya la planificación, o sea, la planificación y la organización de estos movimientos. y el área de Broca para ti, o que ya hemos visto. O sea, para la ¿En qué sí? ¿Cuál es la función del área de Broca que como la vemos está ahí marcada? Ajá, o sea, para la planificación de los movimientos pues igual del habla. Ok, ok. Bueno, también esta parte del área, bueno, del lóbulo frontal, se va a encontrar el campo ocular frontal, que es un punto de integración con otras vías que están un poquito alejadas y va a participar en la producción de movimientos oculares. Y por último, pues tenemos a toda el área prefrontal. Esta área prefrontal, como ya les había comentado, la vamos a dividir en tres principales regiones. Luis Fernando, regresa a la diapositiva. Sí. En algunos otros libros que ustedes lean o en algún artículo, encontrarán que las áreas 6 y 8 son áreas secundarias y que tienen que ver mucho con los movimientos oculares, con el sistema vestibular principalmente. El área motora suplementaria no tiene un numerito como tal. Si ustedes buscan en algunos otros dibujos de Penfield, por ejemplo, solamente se hace referencia que está por arriba del área de Broca, de las áreas 45 y 44, que también es un área secundaria. Y es el área, o sea, preencargada de que se lleven a cabo toda esa serie de movimientos necesarios para la producción del lenguaje. No olvidemos que el área 4 tendrá que ver importantemente con el sistema habla, o sea, de ahí parte la primera neurona motora de esa área 4. Sigamos, Luis Fernando. Sí, doctor. Y en cuanto a la corteza prefrontal, pues como podemos ver en este dibujo, vamos a tener la región ventromedial, la orbitofrontal y la dorsolateral. La dorsolateral se encarga principalmente de funciones ejecutivas y de memoria del trabajo, ordenación temporal, programación motora y algunos comportamientos. La orbitofrontal es la que se encuentra estrechamente relacionada con el sistema límbico. Su función principal es el procesamiento de emociones y estados afectivos, así como la regulación y control de conducta. Y la ventromedial es la que va a participar en los procesos de inhibición y detección, así como solución de conflictos y también en la regulación y en el esfuerzo atencional. Es muy importante conocer que todas estas áreas tienen diversas conexiones, pero hablando un poquito más de este síndrome y de la sintomatología, pues el córtex orbitofrontal va a recibir y proyectar conexiones directas hacia el córtex prefrontal dorsolateral y esto a su vez va hacia el polo temporal y hacia la amígdala. Asimismo, va a haber conexiones aferentes en el núcleo caudado ventral, en el que van hacia el globo pálido, hacia el tálamo, y una vez más estas conexiones regresan hacia el córtex orbitofrontal. Esto es muy importante porque estas conexiones nos dan una comunicación entre el sistema límbico y la corteza frontal y sobre el control racional sobre las emociones. Entonces, entendiendo que existen todas estas conexiones dentro de este lóbulo y dentro del cerebro, pues vamos a entender por qué hay estos cambios tanto de conducta como cognitivos en estos pacientes.
Hablando ya ahora sí un poquito más de las funciones ejecutivas, bueno, vamos a ver primero un poquito de historia de las funciones ejecutivas o del síndrome frontal. El primer caso que se describió de un síndrome frontal fue en 1868, cuando el doctor Harlow atendió a un paciente al cual se llamaba Phineas Gage, quien era un trabajador ferrocarrilero de Boston y a la edad de 25 años sufrió un accidente con una barra de hierro. Al intentar cortarla, esta barra de hierro penetra por detrás del maxilar izquierdo y atraviesa ambos lóbulos frontales. Lo que llamó la atención del médico fue que el paciente no presentó pérdida de la conciencia, no hubo una pérdida clara del lenguaje o no hubo ninguna alteración motora. Lo único que el paciente manifestó fue el cambio de personalidad. Su personalidad se alteró totalmente. Entonces, el doctor Harlow cita en el reporte de caso y en su libro textualmente que Gage ya no era Gage. Este fue el primer caso que se describió, que se encuentra sobre este síndrome. Ya hemos intentado nosotros en otras clases definir las funciones ejecutivas, pero pues como sabemos es un término muy amplio y va a incluir aspectos como la capacidad de filtrar la interferencia, el control de conductas dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar las consecuencias de la conducta y la flexibilidad mental, pero también incluye otros términos como la moralidad, la conducta ética e incluso la autoconciencia. Nosotros sabemos que el lóbulo frontal o los lóbulos frontales o el sistema frontal va a ser el programador y controlador ejecutivo del cerebro. Va a organizar las formas de conductas más complejas y características de la especie humana. Por ende, estas patologías van a alterar la conducta social, la motivación, la relación de los estados internos y el control de procesos cognitivos. Es muy importante tener en cuenta, y como se ha dicho, que pues estos lóbulos nos van a regular la personalidad, el afecto y pues las formas más complejas de la conducta. Entonces son muy importantes para todo este tipo de control y es lo que hay que tener en cuenta en esta patología. Esto como una introducción breve y recordando cuál es la función de estos lóbulos, cómo se encuentran morfofisiológicamente conformados. Ahora vamos a ver ya un poquito más de este síndrome en sí. Hay que mencionar rápidamente que como estamos hablando de personalidad y de problemas de conducta, pues generalmente los preadolescentes, los pubertos, cuando dicen que se encuentran en la edad de la punzada, estos tienen una poca capacidad ejecutiva, debido a que desde la infancia la maduración cerebral se relaciona con cambios en las áreas prefrontales del cerebro, los cuales son responsables pues, de la inhibición y la conservación de representaciones internas y la organización de la conducta. Entonces, no se podría decir que es una disfunción tanto ejecutiva, pero pues sí hay una mayor inhibición, pero es un proceso normal del desarrollo cerebral, de la maduración cerebral y del crecimiento de nosotros como seres humanos. Algo también que se ha comentado es que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se ha interpretado como una disfunción ejecutiva, ya que incluye aspectos tanto cognitivos como comportamentales. Y también hay adolescentes pues, que tienen problemas de conducta, que son agresivos, son los que hacen bullying, que se encargan de robar y no siguen normas sociales. También se dice que presentan un déficit en las disfunciones ejecutivas y en la capacidad de inhibición, el cual es producto pues, de disfunciones frontales. Sin embargo, nosotros vamos a ver la patología dirigida a los adultos y las principales etiologías que nosotros vamos a encontrar, los accidentes cerebrovasculares, traumatismo craneoencefálico, tumores craneales, algunos tipos de demencias como la frontotemporal, la Alzheimer,
demencia vascular, la enfermedad de Parkinson, una parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple, en fases avanzadas del SIDA, incluso en la enfermedad de Wilson, también se han relacionado con defectos variables de estas funciones ejecutivas. Y también se han encontrado estas disfunciones en casos de traumatismos craneoencefálicos que que manifiestan trastornos fronterizos de personalidad, en pacientes que tienen abuso de sustancias psicoactivas y en algunos otros síndromes raros. Las manifestaciones clínicas es un cuadro clínico inmenso. En el resumen ustedes van a encontrar una tablita que la saqué del libro de Ardila, en el que nos puntualizan las principales disfunciones ejecutivas o características clínicas que los pacientes van a presentar. Van a tener cambios en la motricidad, como se pueden presentar reflejos patológicos, impersistencia motora, un tono anormal muscular, anormalidades de la marcha, cambios en el control de esfínteres, hiperactividad, ecopraxia, desorganización del comportamiento y perseveraciones. En cuanto a la atención, van a tener cambios en la activación de la atención, cambios en las respuestas de orientación y disminución de las formas dirigidas de esta. En el lenguaje se puede encontrar mutismo, errores de denominación, carencia de control verbal sobre el comportamiento, concretismo verbal y disdecoro verbal. En cuanto a la percepción, se van a encontrar limitaciones en los movimientos oculares, inadecuada interpretación perceptual. Pues en el comportamiento social sabemos que estos pacientes pueden presentar violación de las normas sociales y la habilidad emocional, inadecuación sexual, excesiva familiaridad, inadecuada interpretación emocional. En cuanto a la memoria, pueden manifestar improductividad en pruebas de retención, amnesias inespecíficas, desorganización secuencial de la memoria, defectos de memoria de trabajo, alteraciones en la vivencia del tiempo. En cuanto a la personalidad, ahorita vamos a hablar un poquito más de qué tipo de personalidades van a presentar, pero son personas impulsivas y pueden cursar con cuadros de pseudodepresión o pseudopsicopatía. Y en cuanto a los procesos intelectuales, pues el nivel de pensamiento concreto se va a ver afectado y el nivel de interacción, también, el nivel intelectual, perdón, también se va a ver alterado. Bueno, algo que tenemos que cuando nosotros vamos a un paciente con las siguientes características, debemos de pensar en un síndrome frontal, es que presentan una conducta lúdica, eufórica. Se ha propuesto desde hace mucho tiempo y se ha utilizado este término de moria para describir una conducta que es una especie de euforia y es asociada a cierta jocosidad. En sí a lo que se refiere es que los pacientes sienten humor por cosas que realmente no causan gracia. O sea, se ríen por todo, pero es algo que pues realmente no es un chiste e incluso muchas veces estos pacientes pierden el sentido del humor. Tienen cambios de estado de ánimo frecuentes, tienen pérdida de empatía y comprensión del humor, como les decía, exaltación de respuestas inmediatas y primarias, incluso como ven que mencionábamos que durante la maduración y el crecimiento, pues este es un proceso, ¿no? Durante esas etapas se dice que se asocia que los pacientes llegan a tener un comportamiento emocional muy infantil. Obviamente les valen las normas de conducta y las normas sociales y tienen alteración del pensamiento de abstracción. Se ha considerado pues que son estos tipos de defectos son debido a que estos pacientes no pueden traducir el conocimiento sobre hechos específicos en acciones apropiadas y obviamente tienen la dificultad para cambiar de un concepto a otro y pues tienen defecto para integrar detalles aislados.
En cuanto a la personalidad, ¿qué es lo que les platicaba que íbamos a ver? Pueden cruzar con cuadros de pseudodepresión o pseudopsicopatía. En la pseudodepresión vamos a encontrar a un paciente apático, retraído, la comunicación verbal va a ser disminuida, no tiene interés ante estímulos externos, hay negligencia motora, o sea que ellos no se quieren ni mover, y aplanamiento emocional. En tanto que la pseudopsicopatía, el paciente se va a encontrar eufórico, desinhibido, impulsivo, irrespetuoso e impertinente. Es muy importante saber que estos cuadros de personalidad pueden fluctuar y se pueden presentar ambos en el mismo paciente. Entonces esto nos estaría trayendo pues descartar siempre el diagnóstico de un trastorno bipolar, ya que podemos pensar que el paciente está con episodios maníacos y episodios hipomaníacos, pero pues siempre tenemos en cuenta de que hay una etiología previa que nos llevaría hacia pensar hacia esta patología que estamos viendo. Y también estos pacientes que tienen lesiones prefrontales, no es raro que comiencen a realizar actos delictivos, incluso actos que van de lo mínimamente inapropiado hasta actos que ya llegan a ser delictivos. No tienen respeto por turnos, no les importan los derechos de los demás, las conductas son explosivas, incluso llegan a tener tendencia al robo y hasta conductas ilícitas. Para ellos las normas generales de conducta pues no tienen importancia y pues estos controles internos de conducta se encuentran abolidos y actúan de manera inmediata ante los estímulos presentes. Y también tienen pérdida de la empatía. Entonces estos pacientes van a reaccionar de una forma impulsiva al instante y pues esto nos lleva a pacientes que no son aceptados socialmente. Bueno, vamos a hablar ahora sobre algunas variantes del síndrome frontal. ¿Cuándo es un síndrome frontal o un síndrome prefrontal? La diferencia entre ambos se hace con base a la presencia de las manifestaciones clínicas del paciente. Si el paciente tiene las características muy exacerbadas, va a corresponder a un síndrome frontal. De lo contrario, podemos hablar de un síndrome prefrontal. Sin embargo, debido a lo que les comentaba de todas estas sistemas o características que tienen por múltiples sistemas de interconexiones, se preferiría llamar a veces un síndrome disejecutivo y es el término que se está utilizando un poquito más actualmente debido a que no podemos puntualizar sobre solo una localización anatómica. Hay que basarnos mucho en las características clínicas y pues generalmente no se presenta todas esas características y no se encuentra un síndrome puro. Sin embargo, hay descritos 3 síndromes frontales y más enfocadamente prefrontales por la región de la cual se encuentra localizada. El primero que vamos a ver es el síndrome orbitofrontal, en el cual va a haber un daño en el área 11 y 12 de Brodmann, en el núcleo caudado ventromedial, en el pálido medial dorsomedial, en el tálamo ventroanterior y dorsomedial. Estos pacientes son los pacientes que van a presentar desinhibición total, impertinencia, moria, o sea, van a tener este humor raro, irritabilidad, la habilidad emocional, pueden presentar hipersexualidad, distracción y desinterés al medio y hacia todo. Pierden el control por estímulos inmediatos y tienen imitación automática de gestos. También se pueden relacionar con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Y un ejemplo que podríamos tener entre las múltiples patologías psicológicas y psiquiátricas que puede presentar este personaje de Marvel, que es Harley Quinn, se ha llevado o se piensa que en el perfil psicológico de la paciente podría ser un síndrome orbitofrontal por todas las características que ya mencionamos y que ella presenta. El segundo síndrome es el frontomesial.
Este afecta el área 24 de Brodmann, el núcleo accumbens, el pálido rostrolateral y el tálamo dorsomedial. Aquí, pues, el daño en este circuito nos va a causar apatía o abulia. La abulia es una forma más grave de apatía y la vamos a definir como pérdida o falta de voluntad para tomar decisiones, focalizarse en objetivos y tener la motivación para cumplirlos. Cuando el daño es bilateral y las lesiones son muy graves en el área frontal media, van a producir mutismo aquinético, donde el paciente está despierto, posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta y no lo mueve motivación alguna. No hay poder humano que haga que el paciente tenga interés hacia el medio, el paciente de plano no quiere hablar o el lenguaje va a ser monosilábico e incluso puede llegar a no manifestar alguna reacción ante estímulos dolorosos. Se va a encontrar completamente indiferente al medio. Esta es la forma más grave que podríamos encontrar en uno de estos pacientes, porque realmente a ellos no les importa comunicarse, tienen incontinencia, no les importa dónde hacen del baño y pues los pocos movimientos que llegan a realizar o que llegan a hacer, pues son muy leves y espontáneos. Y por último, el tercer síndrome, que es el dorsolateral. Este afecta al área 9 y 10 de Brodmann, al caudado dorsolateral, al núcleo pálido lateral dorsomedial, al tálamo ventral anterior y dorsomedial. Aquí los pacientes van a tener la incapacidad de organizar una respuesta de comportamiento ante estímulos nuevos o complejos. Tienen incapacidad de alternar conductas, utilizar estrategias apropiadas y organizar información. Estos pacientes, los síntomas van a seguir todo un proceso. Entonces, puede ser algo muy leve como la capacidad de alternar las conductas y utilizar estrategias apropiadas, pero se puede ir haciendo más, se puede ir, ¿cómo se podría decir? Pueden empeorar o aumentar la intensidad de los síntomas. Pueden presentar incluso latencias, dificultad de recuperación de lo semántico, perseveraciones y ecolalia, y las conductas van a ser generalmente dependientes del estímulo. Entonces, estas tres variantes del síndrome frontal o prefrontal vamos nosotros a estudiar, pero sabemos que no se van a presentar generalmente una forma pura que nos diga, no, pues el paciente va a tener esto. Pero sí es muy importante ver qué características son las que sobresalen para así poder nosotros llevar o guiar nuestro tratamiento hacia esas características y hacia esas causas. Para el diagnóstico y la evaluación, debemos de realizar una historia clínica completa con una exploración física completa y neurológica. De la exploración física vamos a hablar un poquito más adelante. Debemos realizar estudios de imagen como tomografía de cráneo y resonancia magnética, las cuales pues nos van a dar un poquito más de datos y nos van a pues decir en dónde está la lesión, y conforme nosotros veamos la lesión podemos pensar qué tipo de signos y síntomas el paciente va a estar manifestando. También nosotros debemos realizar como médicos, audiólogos, otoneurólogos y foniatras una audiometría, la batería completa de estudios audiológicos. Es muy importante en ellos obtener unos potenciales auditivos de tallo de latencia corta, pero también hay que recordar que los potenciales de latencia larga son pruebas objetivas que nos ayudan a medir la atención de los pacientes. Se acordarán que ya los hemos revisado en las clases de audiología y es muy importante porque mediante estos potenciales nosotros obtenemos entre uno de los resultados principales la onda P300 y en los pacientes que tienen un síndrome frontal o un síndrome disejecutivo esta onda no va a aparecer, no se va a presentar. Entonces, si nosotros tenemos a la mano y podemos realizar este estudio, pues sería algo muy bueno.
para completar nuestro diagnóstico y nuestra valoración. En cuanto a la exploración física y neurológica, puede ser que a simple vista el paciente no muestre signos llamativos de focalización, déficits motores, sensitivos o incluso del campo visual. Puede que la coordinación esté adecuada, que el lenguaje esté normal, que haya reflejos normales y los pares craneales se encuentran sin alteraciones. Sin embargo, cuando la lesión es un poquito más extensa o la lesión es más grande, ya se van a presentar alteraciones en las cuales nosotros debemos de estar muy atentos y es por ello que se debe hacer esta exploración tan minuciosa y tan cuidadosa en estos pacientes. Pueden tender desde tendencia al mutismo, que no quieran iniciar la conversación, que no quieran platicar con nosotros, a cinesia, que no quieran moverse y no ponen atención a nuevos estímulos. Y la cinesia se da principalmente en lesiones mesiales. Pueden presentar reflejos anormales, algunos reflejos primitivos como el de presión forzada, el de seguimiento visual forzado y el palmomentoniano. Anomalías del tono muscular. En lesiones dorsolaterales cercanas al área premotora se puede provocar una anomalía del tono muscular que la llamamos paratonía. Esta puede ser inhibitoria o facilitatoria. Y esta anomalía se va correlacionado a peores resultados en los test frontales. Puede haber alteraciones de la marcha, ya que se pueden observar una marcha en pequeños pasos, pérdida del equilibrio, retropulsión y marcha magnética. Anosmia tras una lesión orbitofrontal, prosección del nervio olfatorio en la lámina cribosa, incluso trastornos esfinterianos que generalmente pues el paciente tiene incontinencia urinaria fecal y no muestra preocupación por hacer sus necesidades en lugares socialmente inadecuados. Y pues este trastorno es debido a la pérdida de la acción inhibitoria que el lóbulo frontal va a ejercer sobre el reflejo detrusor espinal. Como decíamos, todos estos síntomas y signos se presentan principalmente, estos signos en pacientes con lesiones muy extensas e incluso bilaterales, porque ya son pues algo un poquito más grave, ¿no? No estaría cool que un paciente en el consultorio pues hiciera sus necesidades básicas, ¿no? Bueno, de trastorno esfinteriano. Hay muchas pruebas tanto neuropsicológicas para evaluar a estos pacientes. Pero como ya hemos estado hablando en ellos, lo que nos importa es conocer qué tipo de función ejecutiva es la que está afectada. Entonces, sí hay que aplicar todos al principio para saber cuál tipo de función va a estar afectada y sobre esa empezar nuestra terapia o basarnos sobre cuál vamos a querer trabajar. Si la función ejecutiva, por ejemplo, la formación de conceptos y solución de problemas va a estar afectada, tenemos el test de 20 preguntas, el test de clasificación de las cartas de Wisconsin. En cuanto a la flexibilidad mental, también se encuentra el test de cartas de Wisconsin, test de senderos, el D-KIPS, el test de uso de objetos. Si hay impulsividad, hay test de emparejamiento de figuras familiares. Todos estos son, como pueden ver en el cuadro, se ve una función ejecutiva y el tipo de prueba que nosotros le podamos aplicar. Eso sí, pues son muchísimas, porque realmente estos pacientes tienen que tener una valoración neuropsicológica o de nuestra parte muy completa. Es un paciente que no vamos a ver en solo una consulta y que nos tenemos que apoyar mucho del núcleo familiar para poder entender o sacar la mayor información posible sobre el tipo de conductas que el paciente tiene, porque puede ser que en la consulta el paciente se comporte normal y pensemos que está bien. Sin embargo, lo que más nos da información es muchas veces el tipo de conductas que realiza fuera de casa. Obviamente, si es algo muy grave como los síndromes, algunas variantes que veíamos, pues ya ahí sí nosotros podríamos hacer un poquito más énfasis en la realización del diagnóstico.
Entonces, pues sí, para la realización del diagnóstico vamos a requerir la exploración física completa, los estudios de imagen y las pruebas de evaluación de las funciones ejecutivas completas para lograr un diagnóstico, porque es un diagnóstico que tenemos que hacer nosotros con mucho cuidado. Existe otra técnica que se ha estado utilizando, que es la estimulación magnética transcraneal, que es una técnica neurofisiológica y nos sirve mucho para el estudio del síndrome frontal, para estudiar qué funciones o disfunciones puede haber y el tratamiento de la patología frontal, pero solo son en casos muy, muy específicos. Este se realiza mediante la estimulación electromagnética de la región de interés. Se hace una disfunción transitoria de dicha región y así nosotros podemos estudiar las consecuencias neuropsicológicas o de flujo cerebral que se van a dar debido a la disfunción que nosotros previamente realizamos. En sí, equivale a crear artificialmente una lesión experimental en un lugar exacto, ya que el estudio de lesiones reales pues tienen demasiados inconvenientes y pues no se suele ajustar, como decíamos anteriormente, a una región específica y además debido a los fenómenos de plasticidad neuronal, la corteza cerebral no funciona igual ni presenta las mismas conexiones que cuando estaba sana. Entonces, pues se puede llegar a usar, pero no es como es como de rutina o en todos los pacientes. Tendría que ser en pacientes muy específicos y sirve más para investigación. Es donde más se está utilizando esta estimulación eléctrica transcranial. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser algo multidisciplinario completamente. Necesitamos la intervención de todos estos especialistas, logópedas, psicólogos, psiquiatra, neurólogo, terapeutas, núcleo familiar, porque son pacientes pues muy difíciles realmente. O sea, hay que tener en cuenta que la reducción o pérdida de las funciones ejecutivas va a afectar la capacidad del individuo de llevar una vida independiente y peor aún, una vida socialmente aceptada. Parece pues razonable que nosotros tengamos que llevar al paciente a todos estos especialistas para que se vaya tratando poco a poco pues cada una de las áreas en las cuales hay disfunción. Sí existe un tratamiento farmacológico dependiendo del síndrome que nosotros localicemos o nosotros integremos de acuerdo a la sintomatología predominante del paciente, nosotros vamos a requerir dar alguno de estos fármacos. Por ejemplo, en el frontoorbital, la finalidad sería que el paciente respondiera a estímulos según la emoción que se produzca, en el mesial responder según nuestra motivación interna, y en el dorsolateral organizar la información para responder a estímulos externos. En el frontoorbital, el tratamiento de elección serían algunos fármacos serotoninérgicos, bloqueadores alfa-adrenérgicos. En el mesial, pues algunos bloqueadores dopaminérgicos y en el dorsolateral bloqueadores alfa-adrenérgicos y también algunos dopaminérgicos. Todo esto, pues, dependiendo obviamente de las características clínicas, pero esto siempre en conjunto y con evaluación tanto del neurólogo como del psiquiatra y del psicólogo para ir dando un seguimiento y viendo cómo va respondiendo el paciente a este tipo de tratamiento farmacológico. Algo que sí nos interesa a nosotros más es la rehabilitación. Y la rehabilitación va a ir enfocada hacia la rehabilitación de las funciones ejecutivas. Conforme nosotros encontremos qué función ejecutiva es en la que hay disfunción generalmente, vamos a empezar a trabajar, pero realmente hay que trabajar todos. Pues ya que las técnicas de rehabilitación van a ir enfocadas a entrenar al paciente en el aprendizaje de secuencias de conducta en ambientes
altamente regulares, como puede ser las que se precisan para bañarse, lavarse la cara, vestirse, prepararse el desayuno, u otras actividades básicas de la vida diaria. Entonces, pues los objetivos de esta rehabilitación serían mejorar la capacidad de programar la conducta, orientar la conducta hacia la consecución de los objetivos aprendidos, restauración o compensación de las funciones afectadas, aprendizaje de secuencias de conductas en ambientes regulares, como lo veíamos anteriormente, y todos estos ejercicios son estructurados para que el paciente inicie, planifique y lleve a cabo actividades orientadas a la consecución de un objetivo, que logre un objetivo. Muchas veces estos pacientes conviene que se les hagan listas. Ahorita vamos a ver una lista más o menos de qué ejemplos de secuencias o de actividades, perdón, tendrían que planificar estos pacientes. Parece algo muy sencillo, pero pues para ellos no lo son. En un artículo encontré el programa de rehabilitación de Solberg y Matter, que me llamó mucho la atención, ya que ellas se basan en 3 pilares principales: selección y ejecución de planes cognitivos, control de tiempo y autorregulación conductual. En estos 3 pilares, nosotros, empezando a hablar un poquito de la selección y ejecución de planes cognitivos, este hace referencia al comportamiento requerido para elegir, llevar a cabo y complementar una actividad dirigida a la consecución de un objetivo, y comprende el conocimiento de los pasos que requiere seguir una actividad compleja, el establecimiento de secuencia de fases, el inicio de la actividad dirigida al objetivo, las habilidades de organización de los objetivos, revisión del plan, introducción de mecanismos correctores y la velocidad del plan de ejecución. Si se dan cuenta, prácticamente todo es como concientizar o que el paciente haga una autoconciencia sobre lo que está haciendo. O sea, para nosotros es muy fácil decir, hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, conocimiento de los pasos requeridos para una actividad compleja. Y podemos empezar a decirle al paciente con una actividad tan fácil como elaborar un menú, preparar un desayuno, organizar una lista de compras del súper de toda la semana, incluso planchar una camisa. Sin embargo, estos pacientes que no tienen ese tipo de funciones, que tienen estas disfunciones ejecutivas, les va a ser muy difícil llevarlo a cabo, y por ello es que nosotros necesitamos que hagan conciencia de qué tipo de pasos deben seguir para lograr llegar a ese objetivo. Por ejemplo, en planchar una camisa, que se me ocurre que es uno de los más fáciles que veo aquí, de los primeros, es desde el momento en que sacas la camisa, conectas la plancha, bueno, sacas la camisa, pones el burro, la pones sobre el burro, conectas la plancha. Obviamente tienes que ver que la plancha tenga agua, que empiece a calentar. Como ven, nosotros tal vez lo tenemos mecanizado de una manera muy fácil, pero pues para ellos no lo es. Otro tipo de actividades, por ejemplo, es ir a la tienda a ver los precios más accesibles, comprar una ropa, organizar una conducta familiar, revisión de algunos planes. A ese sería un poquito más complejo, o sea, ya que al plan que tú ya le hiciste le agregas una dificultad, como por ejemplo, varios invitados no van a poder ir a la comida que tú ya planeaste, o ese día que tú organizaste la comida llueve, o hay una huelga y por eso no van a poder llegar. Entonces ya es un poquito más difícil, y se recomienda una lista en que el paciente lleve las cosas que tiene que hacer, el tiempo de la actividad, qué tan difícil es, el nivel de urgencia y orden para su realización. En cuanto al control de tiempo, implica simplemente calcular de forma aproximada el tiempo necesario para llevar a cabo el plan. Hay que crear horarios, ejecutar el plan conforme al intervalo temporal establecido y revisar continuamente el tiempo que se interviene en la ejecución. Y en la autorregulación de la conducta, pues es el que el paciente tenga conocimiento de la conducta propia y de los otros, que tenga la capacidad de controlar impulsos y aumentar la capacidad reflexiva, intentar la extinción de conductas inapropiadas y repetitivas, y la habilidad para exhibir conductas consistentes, apropiadas
y autónomas con respecto al ambiente. En últimos años, estas mismas autoras han planteado en este modelo que ellas ya no denominan de rehabilitación, sino de afrontamiento de síntomas disejecutivos, y contiene los siguientes aspectos: el desarrollo de una buena relación terapéutica en el que se debe establecer una alianza terapéutica basado en consensuar objetivos con el paciente y el familiar, en mantener una distancia emocional hacia las conductas desadaptadas para reforzar las conductas adaptativas y facilitar la comunicación y empatía utilizando tanto el lenguaje verbal como el gestual. Manipulación del entorno, intentar organizar un espacio físico tan fácil como incluir actividades de ordenar ropa en armarios, organizar una comida, organizar los ingredientes de la comida en la alacena en distintos cajones, o utilizar un tablón de anuncios para recados y mensajes, mantener ordenados los espacios de uso cotidiano, utilizar calendarios para planificar. En cuidados de variables que intervienen en otro tipo de tareas, se puede ser como en el ámbito de la salud, que el paciente esté consciente de que ahora se toma el medicamento y que lo haga de forma diaria, una alimentación adecuada. Son muchas las manipulaciones que se puede dar al entorno. En cuanto, bueno, se debe dar un adiestramiento también en estrategias para tareas rutinarias, y se debe dar un entrenamiento de selección y ejecución de planes cognitivos en los cuales es muy importante que ellos tengan una planificación, ejercicios para el cumplimiento de tareas y que logren un manejo del tiempo adecuado. En cuanto a las estrategias metacognitivas y entrenamiento de autoinstrucciones, pues el objetivo es reducir la impulsividad y disminuir el déficit de la planificación que ellos tienen y mejorar la capacidad para la flexibilidad conductual. Este es un modelo que se ha planteado. Existen muchísimos más. Ahora, este es otro que proponen Burgess y Robertson, un modelo RP ideal, que RP significa resolución de problemas, y se plantea bajo una serie de situaciones para mejorar la capacidad de la resolución de estos problemas. En todas ellas se va a familiarizar al paciente con el uso de un proceso de razonamiento que podemos denominar con las siglas ideal, donde cada una de estas letras va a significar o va a designar un aspecto de la actividad que se ha de llevar a cabo y que tiene relevancia en cualquier proceso RP. Entonces, la I es identificar el problema. La D, definir y representar el problema. La E, elegir las posibles estrategias para resolución de este. La A, actuación basada en una estrategia. Y la L, los logros y evaluación de resultados. Y aquí, como podemos ver tenemos este pequeño diagrama o algoritmo donde se basa para la solución de los problemas, que este no solo nos va a servir para estos pacientes. Yo cuando lo leí dije, wow, me sirve para mi vida diaria. Entonces, pues es un modelo que también se ha propuesto y se puede utilizar en la rehabilitación de estos pacientes. Y pues ya para finalizar, pues es muy importante remarcar que el síndrome frontal no aparece completo en todos los pacientes, no todos presentan todos los síntomas, todos los signos que ya comentamos, y además estos van a fluctuar, cambiar de intensidad según el contexto en el que se le explora al paciente. Por ejemplo, no es infrecuente que llegue un paciente con reconocidos problemas de comportamiento o con disfunción o con una disfunción ejecutiva, y en la consulta médica, como ya lo comentaba, se comporte perfectamente. Entonces, nosotros debemos de basarnos para el diagnóstico de un síndrome frontal en la exploración física y la exploración neuropsicológica completa, ya que debe ser un diagnóstico muy cuidadoso porque puede implicar incluso, como lo veíamos, algo legal. Y pues eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan o algún comentario?
Luis Fernando les dio y les explicó súper bien todo lo que se refiere a este síndrome prefrontal y frontal. Toda esa revisión que hizo y al final este algoritmo, bien dice él, pues no solo para ver a los pacientes, en muchas cosas de nuestra actividad cotidiana nos puede servir. ¿Dudas, comentarios? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo había leído que en estos pacientes es muy importante, los pacientes que presentan hipersexualidad, que hay que preguntar al familiar cuántos miembros de la familia hay y qué edades, porque si hay menores de edad, es muy importante que el paciente vaya a psiquiatría, y con los menores de edad, en el momento en que el paciente esté hipersexualizado, hay que separarlos del paciente, ya sea que se cambien de domicilio en lo mayor posible, o que exista siempre un cuidador adulto mayor que pueda estar en vigilancia con el paciente y con los menores en este caso. Eso es muy cierto. Todos estos pacientes, esta parte se ve muy exacerbada y como tú bien dices, sí se debe de tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando hay niños pequeños. Yo he de comentarles que los pacientes que he visto que tienen este síndrome frontal o el prefrontal, la inmensa mayoría fueron secundarios a haber presentado un traumatismo craneoencefálico. Y generalmente en la parte cognitiva no estaban tan mal, con alguna que otra compromiso, pero no así como necesario de recibir así como una terapia como tal. A mí me daba buen resultado que primero los mandaba con el psiquiatra para que los medicaran, porque había veces que estaban demasiado desinhibidos, algunos coprolálicos ahí con el consultorio. Entonces, sí es importante considerar esa parte y que con algún medicamento disminuya un poco para que puedan recibir la terapia. Porque cuando se les envía así y con todas esas manifestaciones que nos mencionó su compañero, es bien difícil que puedan trabajar las terapistas con ellos. Sí, las fallas en su memoria sí son importantes, pero más se requiere el control por parte del psiquiatra. Y muchas de las veces, ya que se ha controlado, a lo mejor pasaron 3 o 6 meses y se vuelve a revalorar, muchas de las discretas fallas que presentaban, mejoran. Si quedaban sobre todo fallas de memoria, ya los enviaba a la terapista y había mejores resultados. Y si esa parte de la sexualidad estaba así como muy exacerbada, pues sí era importante que el psiquiatra también lo checara y lo enviara con la persona indicada para recibir ese tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que ya no hay ninguna pregunta, doctora. Entonces, pues sí, como lo que comentaban, es muy importante detectar, bueno, nosotros intentar ayudar desde nuestra parte de la especialidad en lo que se pueda de estos pacientes. Como sabemos, o sea, el paciente puede presentar desde todos esos signos y síntomas tan floridos, que es como lo que nosotros decimos, hasta unas ligeras disfunciones ejecutivas, pero siempre va a ser un manejo multidisciplinario, no nos los podríamos aventar nosotros solos, realmente. Así es, Luis. Sería una negligencia médica, realmente. Exactamente, qué bueno que tocaste ese tema, muy cierto. Sí, requieren de un manejo multidisciplinario esos pacientes. Y apoyo psicológico también a la familia y al núcleo familiar, porque la verdad terminan muy afectados debido a los tipos de conductas, las vergüenzas que los hacen pasar, los problemas con la ley. Entonces, sí. hay que dar un apoyo muy grande a estos pacientes. Son pacientes difíciles en su tratamiento por todas esas manifestaciones que presentan. Y así como yo estuve buscando el DSM-5,
a ver si había algo directamente sobre el síndrome prefrontal. Ujú. No lo hay, así que te dé los criterios aparentemente, pero sí hay un capítulo que nos habla de afecciones de la conducta, pero hay desde las más ligeras como el desafiante, así cosas que no tan marcadas. Como Entonces, más, como más enfocado a la parte psiquiátrica. así es, exacto. Todo esto es más de buscarle bien algún libro de neuropsicología, más pues qué triste que en el DSM-5 no esté, porque de hecho pues es una patología importante por el sitio de lesión que tiene. Pero pues bueno, les explicaste muy bien toda esta parte. De todas maneras, pues cuando ya lo tengan ustedes en su plataforma y lo repasen, les seguirá sirviendo. Y si no hay ninguna otra duda, que tengan muy bonita tarde y buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, doctora, igualmente. Gracias.